los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Joseph. ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph. Has muerto en esta casa, Joseph. Casa. Mi habitación. No puedo caminar. ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Mi padre. Joseph, has muerto en esta casa. Mi habitación. ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? Padre. 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 Por favor. Sagrado Corazón. Mi medalla. Padre. Padre. No. Ayuda. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis reconocido al instante la película a la que pertenece el fragmento que acabamos de escuchar. Efectivamente, hablamos de Al final de la escalera, un clásico imperecedero del cine de terror, una obra maestra dirigida por Peter Medak que, más de 4 décadas después de su estreno, pues yo creo que sigue erizándonos la piel. Y no es casualidad que hayamos elegido este título para comenzar, porque conecta de forma perfecta con el hilo conductor de esta edición especial del Colegio Invisible. Si conocéis la película, y si no, desde luego tenéis que ir después corriendo a verla, nos presenta a John Russell, un compositor marcado por la tragedia, que, bueno, pues tras perder en un accidente a su mujer y a su hija, se refugia en una antigua mansión. Pero lo que parecía un nuevo comienzo se transforma rápidamente en una pesadilla. Ruidos inexplicables, presencias invisibles, puertas que se abren solas y, sobre todo, una verdad oculta, porque esa casa en la que se refugia guarda el secreto de un crimen, el secreto del asesinato de un niño
cuyo espíritu clama justicia desde el más allá. Y es precisamente de eso de lo que queremos hablaros esta noche, en esta edición tan especial, de esas voces que no descansan, de esos mensajes que parecen llegar desde el otro lado con un objetivo claro: reparar una injusticia. El cine, la literatura y también los casos reales, que son de los que vamos a hablar hoy, están repletos de historias donde esos supuestos contactos con el más allá han servido para esclarecer crímenes. Y si nos remitimos a la más remota antigüedad, ya nos encontramos que en uno de esos primeros relatos con Atenodoro como protagonista, vemos que esa primera, entre comillas, historia de fantasmas tiene como protagonista a una aparición que busca de alguna forma justicia, revelar esas verdades silenciadas e incluso a veces remover conciencias. Casualidad, sugestión o, como decimos, una forma insospechada de justicia. Y es que hoy vamos a explorar esta fascinante posibilidad en un lugar, desde luego, único, en un lugar excepcional. Nos encontramos en el corazón de la ciudad de Murcia, una ciudad que de nuevo este año pues nos acoge en una edición muy especial del Congreso Más Allá, que organiza un buen amigo, Antonio Pérez, al que enseguida vamos a saludar. Y como digo, se trata de una edición muy especial, no solo porque es la 10ª, y eso ya es un auténtico logro, llevar 10 años gestionando un evento de estas características y además siempre con ese toque solidario, porque ya sabéis que todo lo que se recauda en este Congreso Más Allá va precisamente destinado a ayudar a diferentes asociaciones, a diferentes ONGs a lo largo de los años. Y como digo, eso ha sido posible una vez más gracias a Antonio Pérez y a su equipo. Y por supuesto, pues yo creo que es de rigor empezar agradeciendo a todos y todas las que en este momento habéis decidido pasar un ratito de esta noche de sábado aquí con todos nosotros, llenando gran parte de este Teatro Romea, donde por primera vez se celebra este congreso, con vuestra energía, con vuestra curiosidad y vuestra pasión por el misterio y la radio en directo. Ya sabéis que siempre es un gusto y una alegría veros por aquí. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que, de verdad, esta energía se contagia, y aunque no son muchas las veces en las que el equipo del Colegio Invisible sale a la calle, pues siempre que lo hacemos lo disfrutamos y, bueno, pues es una auténtica delicia. Nos encanta sacar los micrófonos de Onda Cero y vivir con vosotros la experiencia de la radio. Y bueno, pues yo entiendo que hasta cierto punto puede ser una decepción algo que ya habréis notado, y es que, por desgracia, y más que por desgracia, por circunstancias muy concretas, ni Lorenzo Fernández Bueno ni Laura Falcó, directores y presentadores habituales de este espacio, pueden estar con nosotros en esta ocasión. Lorenzo Fernández Bueno, pues como es habitual en él, anda de viaje, si no me equivoco, ahora por México, además en un sitio muy especial, la zona del silencio, un punto caliente del fenómeno OVNI, en una aventura que pronto podréis ver en televisión. Y por desgracia, pues motivos de salud, hay que decir que está bien, que se está recuperando, pero era demasiado precipitado que Laura estuviese aquí con nosotros, aunque tenía previsto, de hecho tenía el billete y tenía todo preparado para acompañarnos, y hasta el último momento lo ha intentado. Pero bueno, ya sabéis que la salud a veces no entiende de este tipo de eventos. Así que vamos a pedir un aplauso para ellos. Desde aquí le mandamos este aplauso, un abrazo inmenso y, por supuesto, todo nuestro cariño. Pero como estáis viendo, los que estáis aquí, no estoy solo en absoluto. Y en esta ocasión me acompaña el equipo de la edición de los martes del Colegio Invisible, pero para hacer una edición de los jueves, porque hoy la actualidad no va a ser protagonista. Hoy nos vamos a centrar en un tema
monográfico, pero es momento de saludar ya, por supuesto. Voy a empezar por mi derecha. Carlos Canales, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches. Te he silenciado. Sí, lo has hecho aposta, lo sé. Tú habías estado muchas veces en este congreso, pero nunca en los micrófonos del colegio. Hombre, muchas veces. He estado 2. Bueno, ya es más de Esta una. es la tercera, esta es la tercera. Esta es la tercera. Sí. Está también Juanjo Sánchez Oro, que también había estado ya, además el año pasado con charla incluida. Sí. ¿Qué tal? Buenas Muy bien, noches. Muy bien, estaba reflexionando porque ¿En qué? A ver. Has puesto ese corte de... ¿Tú has visto al final de la escalera? Sí, sí, sí. Y además siempre pienso, fíjate que bien suenan las voces del más allá cuando están en inglés. Porque si el niño en lugar de llamarse Joseph se llamara Joshua, te cambiaría totalmente... Eso serían los la historia, morancos. Totalmente. Eso serían los morancos. Y está también, en este caso a mi izquierda, Miguel Pedrero. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de acudir un año más a este congreso, en esta ocasión con una ponencia y también con participación en el programa del jueves del Colegio Invisible, porque como muy bien acabas de decir, estamos la sección del martes Sí. haciendo el programa del jueves. Pero hoy estás contento, no solo por estar aquí, sino porque te vas a librar del oráculo. Sí, por favor, esa sección que me tiene Hoy no frito. se lo vamos a pedir. Sí, es la sección con la que todo el mundo disfruta y yo lo paso fatal. Pero esto es así. Y Miguel, lo comentábamos antes, es curioso y es bonito a la vez, porque durante un tiempo, bueno, por diferentes circunstancias, tú te despediste del Colegio Invisible en un programa aquí en Murcia. ¿Es verdad? Y hoy vuelves. Y voy a pedir este aplauso, no solo para ti, sino también para el resto de compañeros, por supuesto. Así que... Es verdad. Pero si hay que saludar a alguien, si hay que felicitar a alguien y si hay que darle las gracias a alguien en esta ocasión, es a Antonio Pérez. Antonio, ¿qué tal? Pues como siempre, encantado de estar con vosotros. Tú sabes que yo te tengo una pasión porque te conozco desde que tenías 15 años. Totalmente. Así que te tengo una pasión muy grande. A Miguel también, a Carlos, a Juanjo menos porque Juanjo ya sabes que me dice, ya me estás induciendo, ya. Pero así, la verdad que... Hoy te va a tener ahí un control. No. A mí... sabes que hay otros que no voy a nombrar, no me gustan, pero Juanjo sí, porque él no es negacionista. No. Es exigente. Soy exigente, no escéptico. Sí. Soy exigente. Sí. Antonio, 10ª edición del Congreso Más Allá. Madre mía, cuánto trabajo y cuánto esfuerzo a las espaldas, ya no solo por parte tuya y de tu equipo, sino también de las autoridades pertinentes que permiten que esto salga adelante. Sí, yo siempre he dicho que tengo la suerte de tener alrededor gente maravillosa, ya no solo mi mujer y mis hijas, que son el motor de mi vida, sino mis amigos, que son José Antonio, David, Juan Cazorla, que es el que hace esos pedazos carteles, Juanma Tomás, seguro que me olvido de alguno en este momento, ¿no? Y no me gusta. Y luego he de reconocer que yo no estaría aquí en Murcia si no me llega a engañar el concejal Jesús Pacheco para sacarme de mi zona de confort en Mazarrón y empezar esta maravillosa aventura aquí en Murcia y darle pues el sitio que tiene y como hablaba hace un rato con Jesús, él me decía, es que no sabéis cuánto bien le hemos hecho a tanta gente durante tantos años, porque la verdad que miro para atrás y da vértigo, ¿no? 10 congresos, 12 años, porque en la pandemia no lo hicimos, a la cantidad de gente, de ONGs que hemos ayudado y no solo ayudar económicamente, sino a dar visión al También. trabajo que hacen para que sean reconocidos, ¿no? Y la verdad que eso hace que merezca la pena. No me quiero olvidar tampoco que en esta edición, igual que el año pasado, Jesús es concejal de turismo, entre otras muchas cosas. No me quiero olvidar de Diego Avilés, que es el concejal de cultura, que por trabajo no puede estar aquí, pero también que nos ha ayudado muchísimo estos últimos 2 años. Y he de decir que aunque, digamos, económicamente el ayuntamiento en dinero nos puede ayudar, sí que nos ayuda de otras formas tremendas como prestarnos este maravilloso teatro para el 10º congreso, este teatro precisamente en el 1200 años de la fundación de Murcia, y que hayan pensado que debíamos hacerlo aquí porque nuestro trabajo se lo merece en unas fechas tan señaladas,
por nuestra parte, 10º aniversario como por el 1200, a mí, como diría nuestro antiguo rey, me llena de orgullo y satisfacción. Pues Antonio, y ya es verdad que no os lo voy a pedir mucho más porque estoy siendo muy pesado, pero creo de verdad que esta labor, que este logro merece un fuerte aplauso para Antonio y todos los responsables. Y hechas las presentaciones de rigor, estamos, como decías, Antonio, en el Teatro Romea por primera vez en lo que respecta a este congreso. Y estoy viendo ahí, a mi izquierda, una butaca negra que destaca por encima de todas las demás y que son rojas y que tiene una razón de ser esa butaca negra. Sí, bueno, tiene la leyenda que hoy ya hemos escuchado varias veces, ¿no? Pero la vamos a repetir. Sí, tiene una leyenda, ¿no? Porque este edificio está construido sobre unos jardines y un cementerio de frailes franciscanos que están aquí al lado de Santo Domingo. De hecho, esta mañana el concejal Jesús Pacheco decía que aquí, en medio de esta platea, es donde estaban los enterramientos, para que la gente se haga una idea, estéis sentados sobre las tumbas de los franciscanos. Vaya. A ver, Antonio, sí, que se nos van todavía. Claro. Bueno, pues en un momento determinado Murcia necesita un gran teatro y bueno, pues empiezan a buscar ubicaciones y para ellos creían que la mejor zona era esta y entonces pues se acercaron los franciscanos a ver de qué forma podían quedarse con los terrenos. Lógicamente ellos no querían que se quedaran, pero bueno, por medio del consistorio y la desamortización de Mendizábal pues consiguen expropiarlos y construir el teatro, que lo hicieron de forma que tanto la fachada como la puerta diera para la Plaza del Esparto, que hoy se llama la Plaza de Julián Romea. Pues parece ser que a los frailes les molestó tanto y les dolió tanto que sacaran a sus muertos de este lugar y los enterraran en otro sitio para hacer el teatro, que bueno, pues lanzaron como una maldición, ¿no? En el que todo lo que aquí se construyera en un principio ardería como pasto de la llama. Después ya se fue afinando más y entonces te habla de que habrían 3 incendios. En el primer incendio no moriría nadie, en el segundo incendio moriría una persona y en el tercer incendio, con el teatro totalmente lleno, perecerían todos. ¿Qué pasa? Que realmente nadie o casi nadie cree oficialmente en las maldiciones, ¿no? Pero como las meigas a ver las islas. Y bueno, pues siempre hubo quien dijo, bueno, pues la única solución de que esto no vuelva a haber porque hay que decir que han habido 2 incendios. Que han existido, se han producido y eso... 2 grandiosos incendios. El primero se carga prácticamente todo el teatro y el segundo, 22 años después, se lo carga entero, deja las 4 paredes. Y además hay un muerto, que es un chico de 17 años que no puede salir y muere, ¿no? Y decían, lo de los frailes decían que en el segundo incendio habría un muerto. Yo, en mis investigaciones recopilando toda la historia de esto, descubrí que había un muerto directo esa misma noche, pero que una chica de 19 años, de las heridas sufridas y del susto, pereció 2 días después, con lo cual habría que contar con que eran 2 muertos. Como decías, hay otro segundo incendio. Ese es el segundo incendio. Ese es el segundo. Claro. ¿Y el tercero? El tercero esperemos que no llegue nunca. Efectivamente, entonces, eso por delante, pero para asegurarnos... Para asegurarnos, como ves aquí a nuestra izquierda tenemos, como bien has dicho, ese asiento tapizado en negro, todos los demás están en rojo y se procura siempre que no se siente nadie, con lo cual nunca se llenaría el teatro y no sucedería ese tercer incendio. También hay quien cuenta que ahí no se sienta nadie porque al que se sienta le da calambre, porque siempre hay uno de los inquilinos que viven aquí desde hace años que siempre se sienta en él. Pues ahí tenéis esa historia, esa leyenda a camino entre la leyenda y la realidad, porque de momento ha habido 2 incendios, esperamos, como decías, que no se cumpla el tercero, que rodea a este lugar tan espectacular en el que hoy estamos haciendo el colegio. Si me permites un segundo,
hay que ver en el contexto de la época en la que estamos, ¿no? Hoy día nosotros un gran incendio de esos sería una catástrofe, pero lo veríamos de otra manera. Pero imagínate, hace 100 años, 100 y algún año, ese incendio cuando es todo el edificio lo que arde y hay unas lenguas de fuego que suben 20 y 30 metros. Imagínate la poca iluminación que había en Murcia y ven ese fuego los habitantes de Murcia y los de todas las pedanías, los huertos. Es decir, para ellos esto fue el acabose y la gente se asustó tanto que al final esa leyenda que quizá con el tiempo iba cayendo fue cogiendo fuerza, pero por el susto y por lo vivido. Desde luego. Pues vamos a dejar, si te parece, Antonio, el ámbito de la leyenda y vámonos a conocer una historia trágica que tiene mucho que ver con ese concepto de fondo que hoy queremos repasar y detallar en el programa. Podríamos decir esa justicia del más allá. Y tenemos que irnos a un lugar en concreto, al hostal El Cónsul, y concretamente a una fecha ya un tanto remota, como es el 27 de marzo de 1982. Sábado. ¿Qué pasó ese día que hizo que el Cónsul, ese hostal, se convirtiera en una historia, en un lugar, por desgracia, popular? Porque, bueno, si quieres me retraigo un poquito. Y bueno, es un hostal y el dueño, Alfonso Martínez Saura, pues lo regentaba, ¿no? Ese sábado que tú dices, uno de sus empleados, por la mañana, porque empezaban tarde-noche, pasa por la parte de abajo del hostal y arriba en los parterres del hostal, porque no era solo el hostal, sino tenía pistas de tenis, unos parterres, aquello era precioso. Pasa y ve a Alfonso. Alfonso, y lo saluda con mano en alto. Alfonso desde arriba llega y lo saluda. Bien, llega la hora de entrar a trabajar, se va a la puerta del hostal. Alfonso tiene que haber abierto ya. Alfonso no abre, llama a la puerta, los compañeros llaman a la puerta, nadie abre y dice, algo está pasando. Se acercan al cuartel de la Guardia Civil y entonces, pues lógicamente, mira que nos ha pasado esto, no abre, no es normal, Alfonso tiene que haber abierto, algo tiene que estar pasando. Y está hablando con la policía cuando un gran amigo suyo, Antonio Mata, compañero, que ahora te contaré alguna anécdota. Y policía, ¿verdad? Y policía municipal, como conocía a los chicos, a los cabrones, le dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues que Alfonso no abre. ¿Cómo que no abre? Dice, no, estamos golpeando la puerta en medida que tenemos que haber entrado y no abre. Y entonces un número de la Guardia Civil dice, vamos a acercarnos. Y él está saliendo del servicio y dice, no, pero yo me voy con vosotros porque era íntimo amigo de Alfonso. Efectivamente, llegan al hostal, aporracean, golpean, Alfonso no abre. Y Antonio Mata, el policía municipal, dice, bueno, yo sé cómo entrar. El hostal del Cónsul está en un cerro que se llama Lotaonero, allí en la Unión, en la carretera de la Unión, y está como incrustado contra el cerro, contra una pequeña montaña. Da la vuelta por detrás, rompe una ventana, se cuela dentro y entra a lo que es el bar, donde estaba la barra del bar. Y se encuentra a Alfonso Martínez Saura, de cúbito supino, boca arriba. Ahí él, en un principio, me dice, porque yo estuve allí con él y hicimos el recorrido que él tuvo que hacer. Es decir, eso lo hicimos en el 2005, hace 20 años. Y él me cuenta con pelos y señales todo. Y yo lo encuentro y aparentemente no tenía nada. Entonces me acerco y le digo, Alfonso. Y al moverlo, entonces cuando aparece por debajo de él, todo sangre. Claro, no veíamos la sangre porque llevaba un suéter de lana muy gordo y tenía empapada la sangre. La había absorbido. La había absorbido. Entonces cuando lo mueve es cuando aparece la sangre. Claro, Alfonso está muerto. Bueno, tiene que hacer el levantamiento de cadáver. En primer momento dicen que él lleva 24 o 25 puñaladas, pero cuando le hacen la autopsia eran 63. Cuidado, 63 puñaladas que ninguna era mortal de necesidad. Nunca le perforó más de 4 centímetros en su cuerpo, pero lleva 63 puñaladas. Bueno, existe un crimen, pero es que ese crimen es espectacular porque conlleva investigación policial, periodística y paranormal, porque claro, y hay un detalle, porque ahora iremos a la paranormal, nos quedan apenas unos minutos para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero hay un detalle que a mí, cuando me lo contaste, ya me dejó helado, más allá del propio impacto del crimen, y es que
la autopsia del forense, ¿cuándo había certificado la hora y día de la muerte? Es que esa es una de las grandes claves de aquí. Es decir, ese sábado uno de sus trabajadores lo saluda y él le saluda. Ajá. Se hacen las 10 de la noche y entran y encuentran el cuerpo. Cuando los forenses le hacen la autopsia, él había muerto el viernes sobre las 10 de la noche. Entonces la pregunta es, si él había muerto el viernes sobre las 10 de la noche, ¿quién saludó desde arriba al trabajador a las 12 de la mañana del sábado? Ya veis que el misterio del asesinato de Alfonso Martínez Saura no solo queda en quién pudo cometerlo, sino que va mucho más allá y de alguna forma esa aparición que ve el trabajador al día siguiente podría ser interpretada como una llamada de auxilio del más allá. Y como decía Antonio, esa investigación se produce en varios frentes: la policial, la periodística y la paranormal. Vosotros hicisteis y grabasteis psicofonías, pero si te parece, las vamos a escuchar a la vuelta en la segunda parte del Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna lie up, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers. I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix. I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down, 'cause I'm done. I'm all done playing games. I don't know when the job will be done and the way isn't clear. Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears. Won't take knocks and there ain't any luck's gonna keep me from this door. Won't be shut out like rain. I'm gonna break down barriers. I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix. I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down, 'cause I'm done. I'm all done playing games. I don't know when the job will be done and the way isn't clear. Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears. Won't take knocks and there ain't any luck's gonna keep me from this door. Won't be shut out anymore. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix. I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down, 'cause I'm done. Son las 2, la 1 en Canarias. La actualidad nos hace empatizar, pero además de uno, creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí. Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero. Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz, nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Hoy nos hemos traído la radio al campus. Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham. Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Continuamos en el Colegio Invisible, Onda Cero, en esta ocasión desde un lugar muy especial, el Teatro Romea en la ciudad de Murcia, dentro del contexto del 10º Congreso Más Allá, organizado por Antonio Pérez y su equipo, que se ha quedado contándonos una historia increíble. Pero antes de nada, por supuesto, pues quiero también pedir la opinión, las primeras impresiones de todo el equipo que hoy nos acompaña. Carlos Canales, esta justicia del más allá a veces desconcierta. Es que la del más acá, a veces falla, tío. Y hay que llevársela más allá. No, yo no me fiaría mucho de la justicia del más allá, pero no me fío del de más acá, o sea que imagínate. No, realmente son casos muy curiosos que cuando los investigas de cerca, como es el caso de lo que ha contado Antonio, pues te quedas como mínimo pasma. O sea, porque son casos tremendos, además. Es que este caso en concreto es que además es muy llamativo. No estamos hablando de una chorradita, esas así sencillas. Es que he oído un ruido, como cuando Miguel venía del baño. O sea, sino que esto es una cosa mucho más extraña y rara. Juanjo, luego contarás algunas experiencias interesantes a este respecto, pero la historia de momento... Hombre, tiene suficientes ingredientes de lo más intrigante, ¿no? Para ver cómo se desarrolla, porque yo creo que todavía nos queda lo mejor. Y estábamos hablando del Hostal Cónsul cuando, bueno, pues el 27 de marzo de 1982 fallece Alfonso Martínez Saura. Ya hemos visto que su cuerpo es hallado con 63 puñaladas y lo curioso es que esa misma mañana, antes de hallar el cadáver, uno de sus trabajadores había visto y saludado al fallecido, a pesar de que la autopsia forense había certificado la muerte la noche anterior. Un misterio que nos estaba contando Antonio Pérez, de una historia y un caso que además es una de las tantas que podemos encontrar en tu libro. Pon atención, están ahí, editado por Luciérnaga. Efectivamente, como sé que no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, algo que es sintomático y es un misterio en sí mismo es cuando la policía, el policía municipal y la Guardia Civil entra en el hostal, descubre que el hostal está por dentro totalmente cerrado con pestillos. Es decir, de hecho ellos creyeron que el asesino estaba dentro y arma en mano empezaron a moverse por todo. Es que yo te lo he comentado el otro día, que es el enigma de la habitación cerrada de la literatura de misterio. Es decir, ¿cómo ha podido salir de ahí el asesino? No, pero ¿cómo ha podido salir y cómo aparece la cartera de Alfonso Martínez Saura con toda su documentación y dinero a 200 metros del hostal? Claro, la historia viene retrospectiva porque a mí me cuentan, cuando me junto con Antonio Mata y venía también Andrés de Protección Civil, íntimos amigos de Alfonso Martínez Saura, que dice que ellos una noche estando a las tantas tomándose una copa y Alfonso ya andaba un poquito raro, de repente golpean la puerta de la calle y se dan cuenta de que Alfonso no se inmuta. Bueno, están tomándose la copa, pero de repente... Alfonso, están llamando a la puerta. Y él, ni caso. Vuelven a llamar. Alfonso, que están llamando a la puerta, que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Se están llamando a la puerta. Que no hay nadie. Dice, ¿lo queréis ver? Vámonos a la puerta. Se ponen por la parte de dentro de la puerta, los tres. Están quietos parados y de repente... Y el Antonio Mata abre la puerta de un tirón y no hay nadie. Pero es que para llegar a esa puerta había que subir una veintena de escalones, porque hay que decir que la parte de abajo del hostal era una discoteca. Entonces, para subir arriba al bar y las habitaciones, había que subir una veintena de escalones. Es decir, que ni tirándote de cabeza
te hubieses podido quitar de la vista de ellos. Entonces se quedan perplejos y él se gira, se da la vuelta y dice, ya he dicho que no era nadie, esto es el fantasma de siempre que ya ha empezado a darme el follón. Desde luego curioso. Hay que decir, Antonio, que a día de hoy el motivo y el origen de la muerte de Alfonso sigue siendo uno de esos grandes misterios de la Crónica Negra, pero vosotros experimentáis, grabáis y obtenéis algunos resultados psicofónicos. Bueno, de muchas clases. Allí obtuvimos cosas sorprendentes. Por ejemplo, te cuento una rapidísima. Yo en medio de una de las salas, en las 4 esquinas en el techo, 4 cámaras apuntando hacia mí con los micros. Yo hacía preguntas como tú estás con el ordenador y otros micros en el suelo, y en ocasiones contestaba uno o contestaba otro o el otro, y simultáneamente los teníamos cronometrados, y lo que uno registraba no lo registraban los demás. ¿Habrá algo más paranormal que eso? Desde luego, hay que decir que el edificio, por cierto, nunca estuvo, salvo una ocasión, nunca estuvo ocupado. A partir de aquello quedó totalmente... Fíjate, está en los campos de Cartagena, ¿sí? Donde desde hace muchísimos años muchos magrebíes, mucha gente que va a trabajar en esos campos busca ocupar eso. Y sin embargo, eso es un hostal que estaba bastante bien cuando nosotros estuvimos ahí en el 2005, y con unos árboles incluso que lo tapaban para que el de la catedral no se vea, y solo estuvo ocupado una vez, y por un par de días, porque salieron de allí pasmados los que habían allí y nunca más volvieron. Pues Antonio, si te parece, vamos a escuchar un par de esas psicofonías, de esas, voces sin rostro, que dirían los más románticos, y que según vuestra experimentación tendrían de alguna forma que ver con ese trágico crimen de Alfonso. Hay una, la primera, que si te parece nos vas a presentar y la escuchamos. Hay que decir que aquí en el teatro quizás sea más complicado escucharla. Bueno, si te parece, te voy a hacer un inciso para que Juanjo luego... Vamos a jugar, vamos a hacer equilibrio. En esta primera nos vas a decir qué podemos escuchar para facilitar la escucha, y la segunda de primeras vamos a ponerla y luego vemos qué se puede escuchar. Lo primero que vais a escuchar es mi voz, que yo vengo a preguntar algo así como ¿qué haces aquí? Y una voz dice, ayuda, necesito ayuda. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Habéis escuchado algo? Sí. Bueno, no lo hice muy convencido. Bueno, habrá de todo. Es que hay que tener el oído entrenado, Miguel. Yo sí, yo distingo claramente lo que dice. Sí. Bueno, al menos eso me parece. ¿Juanjo? Yo no. Yo ya te digo que tengo que ir a la Escuela Oficial de Idiomas a aprender psicofonía castellana. Psicofónico. ¿Y Carlos? La primera sí, dice claramente ayuda. La segunda dice ayuda y no sé qué dice delante. Pues Antonio, tal y como hemos prometido, ahora vamos a escuchar la segunda, pero de momento la voy a poner. Vamos a ver qué interpretáis y nos cuentas qué dice según vuestra interpretación, y la volvemos a escuchar. ¿Te parece? Venga, vale, pero ya te adelanto que no lo van a pillar. Es difícil. Porque yo, para hacer eso, lo que hago siempre es que primero la escucho entera y después, para saber qué dice, separo palabra por palabra, y cuando las identifico entonces la puedo escuchar perfectamente entera. Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Así cuesta más, ¿verdad? Sí. Pero ahora, Antonio, explícanos. Pues ahora, seguidme. Venga. Y veréis qué fácil se escucha. Dice, cerdo. ¡Hala! Muere por mentir. ¡Ostras! Y ahora lo escuchamos. Venga. Y si me seguís un poco, verás qué fácil la vais a coger. Volvemos a repetir que no es lo mismo escucharla con cascos que escucharla en este ambiente del teatro. Y que yo lo que intento... A mí esta me ha costado más, Antonio. Yo lo que intento también es
a dar un apretón de tuerca. Porque si te lo separo, por separado, escuchas solo cerdo, al principio, lo escuchas perfectamente. Muere, por separado, lo escuchas perfectamente. Por mentir, por separado, solo por mentir, lo escuchas perfectamente. El problema es que se te va el oído con esa aglomeración que hay para intentar unirnos, porque hay que pensar una cosa. Estamos hablando que no son voces humanas. No son voces humanas, no tienen golpe de glotis. Se van muy por encima de nuestros hercios, se van por encima de 400, 500 hercios. Nosotros, el hombre, no supera los de 75 a 150, una mujer llega al 200 y muy poco, y un niño que tiene esa voz aguda llegan a 250, poco más hercios, ¿no? Cuando gritan. Sin embargo, están por encima de 400 hercios. Es decir, esto que estáis escuchando, yo siempre lo llamaré psicofonías porque están analizados con voces, con programas analistas de voces, pasados por un catedrático forense de la Universidad de Murcia. Antonio, no nos queda mucho tiempo, tenemos que seguir contando historias, pero ya sabes que te agradecemos eternamente que nos sigas invitando a disfrutar contigo y con todos los que acuden al Congreso Más Allá año tras año. Así que lo que decíamos al principio, muchas gracias, no solo por el esfuerzo titánico que supone llevar durante 10 años organizando y ayudando a tanta gente, sino también, pues oye, por estas investigaciones tan honestas que yo creo que hacéis tú y tu gente y que de alguna forma están plasmadas en ese libro que ya citábamos. Pon atención, están ahí. Este aplauso va por todo y por todos, Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros continuamos porque después de la historia del Hostal Cónsul y ese aviso aparentemente desde el más allá, esa aparición que de alguna forma detonó y reveló la presencia de un cadáver, como decíamos al principio, hay muchas más historias de este tipo en la que, bueno, determinados retazos de esa otra dimensión para muchos parecen ser absolutamente reveladores a la hora de determinar y dilucidar ciertos crímenes. Y hay una historia bestial, Miguel, que nos lleva hasta Argentina y que a mí cuando me la contabas, ¿no?, preparando este programa durante toda esta semana, pues se me ponían los vellos de punta. Luego ya uno puede ser más o menos escéptico, puede tratar de buscar una u otra explicación, pero de primeras la historia es brutal. El titular sería: un fantasma resuelve su propio crimen desde el más allá. Ahí es nada, Carlos, Juanjo, es que así... Pues así sencillo. ¿Te lo crees o no? Es que... Bueno, pues nos situamos. Miércoles 18 de enero del año 2017 aparece el cuerpo sin vida de un joven de 20 años de nombre Diego Anger. Este muchacho fue asesinado de varias puñaladas en un lugar apartado de San Vicente, Argentina. En principio, las autoridades detienen como principal sospechoso a un hombre de 51 años, expareja de la madre de este chico asesinado. Al parecer, este hombre culpaba al chaval de haber provocado la ruptura de su relación con la madre del chaval. Por lo tanto, es el primer sospechoso y la policía lo detiene. Esto es el 18 de enero de 2017, cuando encuentran a este chaval. Al día siguiente la policía detiene a este hombre y el 20 de enero es el velatorio de este joven. Y acude al velatorio una niña de 14 años, vecina del asesinado, para mostrar sus respetos a la familia. Así lo hace y después pues entra al baño del velatorio. Entonces escuchan unos gritos en el baño. La niña sale víctima de un ataque de nervios en auténtico shock, con lo cual avisan a los servicios médicos y la trasladan al Hospital de San Vicente en ambulancia. Y allí, cuando los médicos logran tranquilizarla, la niña lo que cuenta es que en el baño del velatorio se le apareció el fantasma del fallecido.
y le dio una serie de informaciones muy concretas. Le dijo que el hombre al que había detenido la policía era totalmente inocente, no tenía nada que ver con el asesinato y que en realidad quienes lo habían matado eran un joven de 19 años, vecino también de la zona, varios amigos de este joven y el padrastro de este joven. Y el motivo es porque él, el asesinado, había tonteado con la novia de este chico, con lo cual él, los amigos y el padrastro se vengaron asestándole una serie de puñaladas. Claro, los médicos dudan, pero les parece que la niña no está diciendo ninguna mentira, que realmente entró en un estado de shock, de pánico, con lo cual deciden contarle estos hechos a la policía. Y al final la declaración de esta niña llega a oídos del juez que está llevando el caso, y el juez decide tomar cartas en el asunto porque es que el fallecido le había dicho a la niña las identidades de los culpables de su asesinato, las identidades de todos ellos, con lo cual con esa información el juez decreta que se entre en las casas de todas estas personas y la incautación de los teléfonos móviles de todos ellos. Y en los registros de las casas y con la incautación de los teléfonos móviles, pues descubren una serie de evidencias que apuntan a que realmente son los culpables. Además de mensajes de teléfono móvil que claramente los inculpaban, encuentran rastros de sangre en sus ropas que pertenecen al joven asesinado, ¿no? Con lo cual se resuelve de esta manera el crimen. Como decía Jesús, siempre quedará la duda si es que la niña no había recibido esa información por otros cauces y se inventó esa película para, digamos, que no meter a nadie en un lío. Revelar la información sin incriminarse, aunque es cierto que ella entra en un estado de shock y pánico. Y eso además está certificado por los médicos, y tanto varios de los policías que han intervenido en este caso como el juez llegan a la conclusión de que, hombre, es difícil, que no creen que esta niña estuviera haciendo teatro y que supiera esa información por otro lado, porque además el fallecido le da además una información muy concreta, y es que la chica por la que se había iniciado todo sabía quiénes eran los culpables, porque su novio, que había matado a este joven, a Diego Anger, por tontear con ella, le había confesado el crimen. Esto se lo dice aparentemente el fantasma de este chico que se aparece ante esta muchacha en los servicios de ese velatorio, y eso también se comprueba que es verdad. Siempre quedará la duda, pero desde luego es un caso interesantísimo. Y para caso interesante, Juanjo, el que tuvo lugar en Gran Bretaña cuando un jurado popular, decidiendo si... No me adelanto. Porque quiero hacer una pregunta ahora que estamos también acompañados. Sí. A ver, os quería preguntar a todos los presentes si... Voy a haceros unas cuantas preguntas y que seáis sinceros, levantando la mano. Vamos. ¿Cuántos de aquí creéis en el más allá? No os digo nada en nombre del Congreso. Así que... Vale, bueno. Todos vosotros creéis en el más allá. 90%. Miguel, no te veo levantar la mano. Yo también. Yo diría que 100% casi, ¿no? Sí. Vamos a dejar 95%. Bien. ¿Cuántos de los que creéis en el más allá pensáis que realmente nos podemos comunicar con el otro lado? Vale. Muy bien. Quizá un poquito menos, pero muchas 85, manos. 85. Pero muchas manos al alza. Sí. Y ahora, si tuvierais que participar en un juicio, por ejemplo, en el que ha sido asesinado un familiar vuestro, un ser querido, ¿aceptaríais alguna prueba del más allá? Por ejemplo, que alguien se pusiera en contacto con ese ser fallecido a través de la Ouija o a través de un medium y esa información obtenida del otro lado os sirviera como prueba. ¿Cuántos de aquí lo aceptaríais? De los que habéis contestado que se puede comunicar con el otro lado. Carlos, esto ya ha bajado un poco más, pero aún así hay manos alzadas. Vamos a dejarlo 30%. Bueno, soy muy generoso, ¿eh? Eso, siendo generoso. Pero es muy interesante cómo modulamos las creencias en la medida en el que esa creencia en el más allá nos va afectando a cosas más concretas, no más del más acá que del más allá, ¿no? Esto suele ser habitual y estas preguntas las he hecho en otros foros muy... No, es como el chiste del que está con una rama en un barranco. ¿Qué chiste es y dice, aparece una voz que dice, está gritando, ¿hay alguien ahí que me ayude? Y dice, soy Dios, voy a ayudarte. ¿Hay alguien más? Pues Exacto. Pues esto ha ocurrido en varias ocasiones, en varios sucesos, en tribunales donde se ha dirimido en parte la cuestión, en la sentencia o el veredicto,
a través de este tipo de pruebas venidas del más allá. El caso que comentabas tú, Jesús, ocurre en 1994 en un condado británico, donde hay un juicio que está encausando la muerte de un matrimonio. Una muerte violenta, era el matrimonio Fuller, estaba compuesto por Harry Fuller y Nicola Fuller, que estaban en su casa tranquilamente y alguien entró y disparó primero al marido y luego disparó a la mujer. De hecho, se pudo grabar una llamada de socorro, de emergencia, al número de la policía, que se presentó luego durante el juicio de ella, de Nicola, donde avisaba, se escuchó incluso un disparo que le atravesó la boca. Y bueno, cuando se empieza a investigar, el principal sospechoso era un tal Stephen Young, que había ido a la casa. Y al principio él dijo que se encontró los cadáveres, que se encontró ya el asesinato cometido. Pero poco a poco la indagación y las pesquisas policiales llevaron a la conclusión de que él había sido el ejecutor de ese doble crimen. Se encontró además que había ingresado una cantidad de dinero en su cuenta particular y bueno, como digo, finalmente el proceso fue por el cauce habitual, una serie de testificaciones, de pruebas, tanto circunstanciales como más concretas, y el veredicto del jurado es que este Stephen Young fue acusado, finalmente sentenciado por el doble crimen y le cayó una doble cadena perpetua. Hasta ahí todo perfecto. Pasa un mes después de que ya se ha hecho pública esta sentencia, los medios de comunicación se hacen eco de ella, los familiares del matrimonio Fuller estaban satisfechos con esa doble condena que se había dado ahí en Gran Bretaña, y de pronto a la sede del tribunal llega una carta anónima donde, no se sabe muy bien por qué, se comenta, y aunque la carta al principio no se hace pública, pero la pesquisa de los periodistas se empieza a indagar qué es lo que pasó, porque al cabo de unas semanas se anula la doble sentencia y se decide que hay que repetir el juicio, ante la conmoción sobre todo de los familiares que no entendían qué había ocurrido. Bueno, lo que se desvela es que parte de los miembros del jurado, cuando estaban en el hotel, sabéis que el jurado se retira, tiene una sala de deliberaciones, pero luego, claro, también se aísla de todo el mundo durante una serie de días en un hotel en el que tampoco nadie puede acceder. Bueno, pues parte de los miembros, eran 12, 8 estaban en sus habitaciones, pero 4 de ellos se reúnen en una de las habitaciones por la noche y hacen una ouija, improvisan una ouija. Una ouija muy artesanal, cogen una copa de vino del minibar, hacen una serie de tarjetas con las letras del alfabeto, con las frases, con las palabras sí y no, y se ponen en contacto, en primer lugar, con la víctima, con Harry Fuller. Y le preguntan cuál es su nombre, y la ouija va describiendo uno a uno, va transcribiendo uno a uno, deleteando el nombre. Después le vuelven a preguntar que si efectivamente es el difunto. Esto se hace la víspera de que se hiciera la votación, se hiciera el veredicto público en la sala. O sea, que estaban todavía en el tiempo de deliberaciones. Le preguntan que quién le ha matado. Y dice que ha sido Stephen Young. ¿Y cómo ha sido la muerte? Y la ouija va deletreando disparo. Preguntan también a quién mató más. Y dice Nicola, la mujer. ¿Y cómo la ha matado? Y dice disparo. Finalmente, entonces, los miembros del jurado dicen: bueno, ¿y qué tenemos que decir nosotros mañana con respecto a Stephen Young? Y la ouija deletrea culpable. Esto, como digo, no se sabe. Ellos finalmente se reúnen al día siguiente con el resto de los miembros del jurado y estos 4 al unísono dicen que, bajo su opinión, el veredicto es culpable. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se sabe esto, se monta un jaleo. Porque en principio, y luego ahora Carlos nos lo contará mejor, las deliberaciones del tribunal son absolutamente secretas, tienen que vivir en un entorno absolutamente hermético y además son absolutamente libres, como si quieren tirar una moneda al aire. Sí, exacto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo pudieron anularlo? Bueno, pues aquí, claro, buscaron un resquicio. Y es que dijeron que, claro, esto de la ouija no se había hecho en la sala de deliberaciones, se había hecho en el hotel. O sea, se agarraron a eso y no pudieron interrogar, presionar a los jurados para que confesaran lo que habían hecho. Dijeron que habían hecho como la confesión de motu propio, o sea, es motu propio, ¿no? Y claro, a partir de ahí consiguieron revertir todo el proceso. Pero esto jurídicamente se montó un cisco, se generó mucha bibliografía sobre el tema entre académicos y tal, porque empezó incluso a dudarse de hasta qué punto la gente común y corriente como nosotros estamos preparados para someternos a este tipo de cuestiones y disquisiciones sin tener un conocimiento jurídico mínimo, ¿no?
Y bueno, el caso es que se repitió el juicio. Volvió a ser condenado, pero ahí quedó este asunto tan extraño con esta ouija por medio. A ver, aunque luego veremos algún caso, creo, sobre el uso de ouijas en tribunales, es que son dos temas diferentes. Dejo para luego la legalidad, por ejemplo, en el caso español del uso o no uso de una ouija como una prueba, ¿no? Que sería. Aquí no se discute esto. Como muy bien ha dicho Juanjo, al ser secreta la deliberación del jurado, el tribunal no tiene competencia, ni el juez tampoco. Es decir, no pueden cuestionar cuáles son los elementos que se toman como base para la declaración final por parte de los miembros del jurado. Es decir, el jurado en el juicio, en el common law, en el derecho anglosajón, se supone, y esto continúo lo que dice Juanjo, que la ciudadanía, el pueblo, tiene conocimiento suficiente, por algo que se llama sentido común, para saber cómo valorar las pruebas. Es verdad que en el juicio, y seguro que lo han visto en películas, tanto el fiscal como los abogados defensores pueden ir orientando en cierto modo al jurado, es decir, le pueden ir conduciendo hacia lo que quieren, pero el juez, como también se ve muy claramente en las películas, corta cuando indica que algo no es procedente. Esto no procede, esto no sé qué, esto se apunta, esto no se anota. Eso quiere decir que se está anotando lo que va a tenerse en cuenta y lo que no, independientemente de lo que luego diga el jurado. Esos son elementos que luego sirven para la valoración del resultado final. Pero, en principio, el jurado es soberano para declarar, en este caso, solamente se pronuncia sobre si es inocente o culpable, nada más, no fija otra historia. Como las deliberaciones son secretas, el que unos tipos se vayan a usar la ouija es como si tienen un medium, coge a Miguel, le ponen una bola de cristal, como es el oráculo, Miguel ve en la bola de cristal cuál es el culpable y se lo transmite al resto del jurado, y el resto del jurado, que ahí estarían o muy mal o algo trastornados, deciden hacer caso, en este caso, al medium, y deciden condenar a la persona a la que se está enjuiciando. Condenar en el sentido, ellos no condenan, ellos declaran culpabilidad o no. Declaran culpable, el juez automáticamente tiene que tomar en consideración esa declaración de culpabilidad, y salvo que se demostrara que hubo un elemento de presión, un soborno, una amenaza, cualquier elemento externo que influyera en la decisión, esa decisión es válida. El ejemplo es muy bueno, el de la suerte. Si todo el jurado aceptara, lo hacemos a caro cruz, y no lo dicen, serviría. Absolutamente. Entonces, aquí el problema es cómo consiguió la judicatura inglesa romper la idea, porque se da por hecho que el jurado es secreto. Y no discuten el que fuera secreto. Discuten efectivamente que se habían ido fuera a hacer el juego de la ouija. Y por ese pequeño truquillo legal, truquillo bastante burdo, yo creo que era de discutible legalidad el anular la decisión del jurado. Hay muchos que luego dijeron que no afecta en nada. Es como si dices que yo tomé la decisión mientras estaba tomando unas cervezas en el bar, aunque luego lo pronuncié cuando estaba con el resto del jurado dentro, que es lo que alegaron los otros. A mí que me está contando, lo hicimos fuera, pues como si lo hacemos viendo un partido del Southampton, ¿qué más da? Y luego, en cambio, donde manifestamos nuestra opinión, que es donde tenemos que hacerlo, es dentro de la sala reservada al jurado. Bueno, estos casos son complejos porque meten elementos de carácter sobrenatural en una decisión que se supone que se tiene que basar en la lógica. Es curioso que en España la ley de enjuiciamiento criminal establece una serie de requisitos para las pruebas, para que sean válidas, consideradas válidas por un tribunal. Y, independientemente de estos casos, que luego lo veremos, se basan básicamente en que las pruebas tengan unas características que se ajusten a una norma muy clara y muy definida, con lo cual no puedes improvisar cosas que están ocurriendo en ese momento. Eso se hace, obviamente, por garantía tanto del acusado como garantía del proceso, porque si no sería una especie de tómbola aleatoria en la cual prácticamente todo valdría. La verdad es que estos casos es curioso porque van, y lo decía la palabra exacta es, van a peor. Hace poco, en el Colegio Invisible, Juanjo trajo la noticia de que por primera vez en un juicio americano en Estados Unidos se había aceptado la declaración de un fallecido a través de una reconstrucción suya en la que él declaraba en una generación de su declaración por inteligencia artificial. Obviamente, esto no es un elemento al final determinante, pero empieza a apuntar a esa línea y esto empieza a ser un problema. Desde luego interesante, yo creo, la reflexión que se ha hecho al hilo de este caso que de alguna forma marcó un precedente. Pero ya que, Juanjo, nos hablabas precisamente de esta decisión que se tomó utilizando la tabla Ouija, vamos a dar un salto, vamos a venirnos hasta España y vamos a descubrir, Miguel, si te parece, el caso de Mercedes López y cómo precisamente una sesión de Ouija
bueno, aparentemente reveló datos bastante significativos de un crimen que fueron determinantes. De un asesinato, además, datos enormemente complejos y concretos. Es un caso fascinante, muy interesante y que comienza el 6 de enero del año 1994, cuando unos cazadores encuentran el cadáver de una mujer en medio del monte Avenceñas, que es un monte que pertenece al municipio pontevedrés de Aestrada. El cuerpo apareció rodeado de velas y además a ambos extremos, además de las velas, había 2 cirios, de esos que se utilizan fundamentalmente para honrar a los difuntos. Bueno, enseguida, como os podéis imaginar, los medios de comunicación gallegos se interesaron en el asunto y publicaron titulares como "Sangriento ritual satánico", porque eso es lo que parecía, un cuerpo rodeado de velas y a ambos lados, como digo, 2 cirios. La mujer apareció boca arriba, con las manos cruzadas sobre su vientre, estaba descalza, pero apareció con todas las ropas e incluso con las joyas. Por lo tanto, en un principio se descartó la hipótesis del robo. La Guardia Civil empezó a trabajar, en primer lugar, con la hipótesis de que el asesinato fue un crimen ritual, algún tipo de ritual ocultista o algún tipo de ritual satánico. Por supuesto, se le hizo la autopsia a esta mujer. Se descubrió que no había sido víctima de ningún tipo de abuso sexual, que había muerto de 3 tiros, un tiro en la sien y 2 en el cuello, y se le tomaron las huellas dactilares para intentar identificar el cadáver, pero pasaba el tiempo y la Guardia Civil ni siquiera lograba identificar quién era la mujer fallecida. Entonces tomaron la decisión de enviar fotografías del cuerpo de esta mujer a los medios de comunicación gallegos para que la televisión y los periódicos publicaran estas fotografías con la esperanza de que alguien pudiera identificar el cadáver. Se hicieron cargo del caso varios periodistas del Diario de Pontevedra para recabar también más información sobre esta historia, y se dio la circunstancia de que un periodista del Diario de Pontevedra tenía una familiar que se dedicaba al mundo del ocultismo. Tenía un grupo de personas interesadas en el mundo del ocultismo y realizaban determinadas prácticas, con lo cual le consulta a ver si puede obtener algún tipo de información. Y esta mujer, que se llama Mercedes López, decide realizar una sesión de Ouija para contactar con el espíritu de la fallecida y que esta mujer revele, en principio, su identidad y más detalles sobre el caso. Y efectivamente llevan a cabo una sesión de Ouija. Al principio no obtienen ningún resultado, pero luego aparentemente se presenta a través del tablero el espíritu de la fallecida y comienza a ofrecer informaciones muy concretas. Este caso lo investigó un periodista muy amigo de este programa, Carlos Fernández, que además trabajó durante 16 años en el Diario de Pontevedra, y gracias a él yo tuve la oportunidad de hablar con Mercedes López, que nos contaba lo siguiente respecto a lo que sucedió en esa sesión de Ouija. Con Ouija éramos 4, porque siempre tiene que estar uno para escribir y los otros para hacer. Y le hicimos, y efectivamente nos pusimos en contacto con ella. ¿Qué te dijo en la Ouija la chica? Rosa. Y era Rosalía. Y dijimos si era un ritual, y dice que no, que fueron unas personas que la mataran, eran 3, pero la pusieron así para despistar a la policía. La pusieron con velas todo alrededor. Le preguntamos cómo muriera y dijo que fuera de un golpe que llevara. ¿Cómo la subieran a aquel monte? Y dijo ella que fue por mediación de un caballo. Y efectivamente cogieron el cuerpo y la pusieron encima. Le preguntamos quiénes eran y dijeron que eran 3. Pero nos dio solamente las iniciales. Por esas iniciales, pues que la averiguaran, ¿no? Y efectivamente, nos dio un número de teléfono. Ella era una chica que estaba en un club cerca de Portugal. Nos dio los primeros números de un teléfono, y ese teléfono coincidía con un club alterno. Y después nos dijo que tenía una hija, y que ella que no quería ser enterrada aquí, que avisaran a la hija y a los padres porque quería ir para Portugal. Efectivamente, tenía una hija, efectivamente la llevaron para allá.
Fijaros qué detalles más concretos. Aparentemente aparece el espíritu de la fallecida a través del tablero de Ouija y le dice su nombre, Rosa. En realidad esta mujer se llamaba Rosalía. Le dice que cometieron el crimen 3 personas e incluso ofrece las iniciales de esas 3 personas. Luego se detuvo a 2 personas cuyo nombre y apellido coincidían con estas iniciales. Siempre se sospechó de un tercero, pero no se detuvo a nadie. Le dijo que lo de las velas fue para despistar a la policía, que nada tenía que ver con un crimen ritual, y luego se descubrió que efectivamente era así, nada de crimen ritual, el móvil del crimen había sido otro. Le dice que murió de un golpe, en realidad parece que no murió de un golpe, ¿no? Al menos la autopsia lo que revela es que murió de 3 tiros. Dice que la transportaron, que la mataron en un lugar y la transportaron al sitio donde apareció el cuerpo a caballo, y efectivamente luego la policía descubrió que fue así. Les dio, como digo, las iniciales de los 3 culpables. Le dio los primeros números de un número de teléfono, excepto, creo recordar, los 3 últimos dígitos, pero le da unos números de teléfono que coincidían con el número de teléfono de un club de alterne donde trabajaba esta mujer. Y efectivamente era portuguesa, no era española, y efectivamente tenía una hija. Bueno, con toda esa información, claro, esta mujer, Mercedes López, le transmite toda esta información al periodista del Diario de Pontevedra que la había consultado. Y este periodista lo que hace, obviamente, es ofrecer toda esa información, trasladar toda esa información a la Guardia Civil. Y días después, agentes de la Guardia Civil detienen a 2 personas en Navarra como presuntos autores de este crimen. La mujer asesinada se llamaba Rosalía Gonçalves da María, era natural de Braga, Portugal, y todos los datos coincidían exhaustivamente con lo que había ofrecido esa sesión de Ouija, excepto lo del golpe, ¿no? Que esta mujer decía que había muerto por un golpe, pero en realidad parece que falleció por unos tiros, por 3 tiros. Además, se daba la circunstancia de que, como he apuntado antes, uno de los autores del crimen conocía muy bien la zona y se dedicaba a la cría de caballos, así que efectivamente la mataron en un sitio y la subieron en caballo hasta el lugar donde se encontró el cuerpo. ¿Cuál fue el móvil del asesinato? Bueno, pues la Guardia Civil descubrió que no tenía absolutamente nada que ver con un crimen ritual. La mujer asesinada y sus 2 compinches, los 2 responsables de este crimen, eran una banda dedicada a atracar entidades bancarias y gasolineras. ¿Qué pasó? Que estos 2 compinches se encontraron en una ocasión a esta mujer hablando por el móvil de forma sospechosa y pensaron que los estaba delatando a la policía y por lo tanto decidieron matarla. Fijaos qué interesante, porque los datos que ofreció este periodista del Diario de Pontevedra a la Guardia Civil eran tan concretos y coincidieron precisamente con lo que luego averiguó la Guardia Civil, que incluso los miembros de la Benemérita pensaron que de algún modo este periodista del Diario de Pontevedra o esta mujer, Mercedes López, podían tener algo que ver con el crimen. Después la policía llegaba allí al diario, le preguntaban los del diario y decían, pero vosotros que sois cómplices o qué, porque esto está saliendo todo lo que en realidad pasó, ¿no? Y después yo me comuniqué otra vez con ella. ¿También con la Ouija? Sí, y me dijo que sí, que estaba en paz y me daba las gracias. Me dijo adiós y gracias. Yo desde aquella no la volví a hacer más, porque le tengo mucho respeto a esas cosas. Carlos, aquí a mí me llama mucho la atención, claro, o sea, la respuesta y la reacción lógica de la Guardia Civil es, ostras, es que es tan detallado lo que me cuentas que o estás implicada o no me lo explico. Es que esto es un tema totalmente diferente. Pues desde el punto de vista judicial, la Ouija en España no tendría ninguna posibilidad de ser utilizada como prueba porque no es un elemento sobrenatural, bueno, afecta incluso a derechos fundamentales. O sea, no encajaría en ninguno de los elementos ni de legalidad ni de pertenencia, no habría manera. Sin embargo, estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando de que en este caso, olvidaos de qué es la Ouija. La Guardia Civil recibe la noticia de algo que puede ser interesante. Si la persona que se lo denuncia tiene que contarles algo. ¿Usted por qué sabe esto? ¿Por qué propone esto? Decide contar la verdad. Es una sesión de Ouija, ha hecho la siguiente historia. La Guardia Civil ahí puede creer o no. Pero a lo mejor en lo que se contó había algunos elementos interesantes que podían hacerles pensar que podía haber algo ahí curioso. Bueno, he de aclarar que en realidad la Guardia Civil en sus investigaciones no se basó... fue por su vía. Claro, no se basó en las informaciones... Luego coincidió. Exacto. Claro, luego coincidió, pero ellos ya seguían
otras vías y luego para encontrar a los dos que culpables. Coincidió lo que lo hace muy interesante. No obstante, y eso sí que es verdad, todo el mundo lo sabe, porque hay centenares de casos. La policía, en muchas ocasiones, en cualquier país del mundo, no aquí en todos, hace caso prácticamente a todo, por si las moscas. Entonces, nunca se sabe. Entonces, si luego resulta que lo que les han contado va por una vía correcta, ¿qué más da que sea sobrenatural, un soplo? Es decir, ellos van adelante por si luego los hechos coinciden con la realidad. Y si los hechos coinciden con la realidad, el que venga por vía de la Ouija se convierte en una anécdota, simplemente. Pero claro, es verdad que casos como este hay muchos, porque el tribunal que luego iba a enjuiciar esto le iba a importar un pimiento lo de la Ouija. Lo que le iba a importar es qué datos tenemos, cómo se han conseguido. ¿Se han conseguido mediante algún acto ilegal? Por ejemplo, una grabación ilegal de una llamada, una conversación. Es decir, no, aquí todo eso no existe. Un tribunal no va a considerar como algo ilegal el que le haya dicho un espíritu. De hecho, es que le va a dar igual. Entonces, como le va a dar igual, no va a ser ni bueno ni malo, es neutro, es absurdo, no tiene ningún sentido, no es valorable. Lo que es valorable es el hecho como tal. Y si el hecho como tal no ha vulnerado derechos fundamentales, no ha sido tomado de manera ilegal, no tiene ningún ilícito en la forma en la que ha sido obtenido, es perfectamente presentable en tribunal. Tan perfectamente presentable que si nos vamos de nuevo de España y nos vamos hasta Brasil, allí sí parece, Juanjo, que determinadas pruebas, vamos a decir entre comillas, obtenidas por métodos sobrenaturales, sí son aceptadas. Sí, Brasil es el país que tiene declaradamente el mayor número de creyentes en el espiritismo moderno del mundo. De hecho, bueno, pues ahí incluso se celebra el día de Allan Kardec, el cumpleaños de Allan Kardec en el Senado brasileño, que es el fundador, vamos a decir así, del espiritismo moderno. Y también hay incluso asociaciones de abogados espiritistas y de jueces espiritistas. Es que, un matiz, en algunos estados brasileños, por una especie de una cosa extraña que sería parecida a la jurisprudencia, existe la capacidad de que los tribunales, de que el juez pueda determinar la validez de determinadas pruebas con una cierta autonomía, que aquí no existe de una manera tan radical. Y como en todos los lugares del mundo el derecho penal siempre está muy asociado a la cultura local, por razones obvias, pues ahí hay una especie de matiz raro, muy extraño. Sí, no, y la libertad de creencias, además, en la Constitución, que está reivindicada. Entonces, aquí hay, y esto ha generado muchos debates académicos e incluso tesis doctorales, porque en varios juicios, yo por lo menos tengo recopilados 6 casos, algunos relativamente recientes, del año 2009, se ha presentado como prueba la psicografía. La psicografía, para el que no lo sepa, es la escritura automática canalizada a través de un medium. Y, por ejemplo, os cuento uno muy rápido, este que os digo que es el último, si no recuerdo mal, que tengo registrado, que es el asesinato de un notario de 71 años, Erci da Silva Cardoso, que estaba en el porche de su casa, recibe 2 disparos. Y luego, cuando se hacen las pesquisas policiales, se ve que un asistente doméstico estaba implicado en el asunto. Pero cuando se le interroga a este asistente doméstico, parece que realmente había sido como el cómplice o había sido inducido a ese asesinato por un amante de este notario asesinado. Y la amante también, naturalmente, pues pasa al proceso judicial y como sospechosa se la juzga. El caso es que la defensa de esta amante, de esta supuesta amante, se pone en contacto con un medium y ese medium a la vez se pone en contacto con el notario fallecido y presenta una carta al jurado. En esa carta se les culpa. Se supone que es la voz del más allá de este difunto diciendo que además está muy dolido, que le duele mucho ver a esta mujer, ¿no?, a su querida, hasta cierto punto, en esas circunstancias. Por tanto, la exculpaba de todo lo que tenía que ver con el asesinato. Y finalmente ella queda fuera se la exculpa, pero claro, la policía, el juez y tal, dicen que era simplemente un elemento más de las muchas pruebas que finalmente parece que no la incriminaban a esta mujer. El caso es que allí también ocurre que el jurado es absolutamente soberano para decidir qué quiere que se utilice como prueba o no. Entonces, por lo tanto, ahí se presentan diferentes tipos de indicios, de pruebas, y ellos finalmente consideran que esto se acepta o no. Pero bueno, como digo, es una práctica que no es que esté generalizada, pero sí que ha habido muchos casos, sí que suelen decirte las crónicas y las sentencias que no es el factor determinante este escrito venido del más allá para llegar al veredicto de culpabilidad o de inocencia de una persona, pero sí que no deja de ser un elemento más que condiciona. Es que puede llegar a haber una especie como de inflación de escritos. Pues me ha dicho un muerto, pues dice este otro, claro. Pues el primo tercero del asesino considera que... Y para al final las instituciones serían fantásticas. Es que estás doblando la población, o sea, forma parte del jurado y un montón de muertos que opinan también, o sea, no tendría mucho sentido. Y Carlos, nos quedan pocos minutos, pero es interesante porque
dando un salto, pero muy tocante a este tema, claro, uno dice, vale, tenemos estas revelaciones del más allá, que el asesino o la víctima nos está hablando. Esto incluso, por ejemplo, llevando al ámbito de algo que está muy cercano, como son los libros revelados, ¿cómo puede uno certificar de alguna forma la personalidad de aquel que se manifiesta desde el más allá? El problema está no tanto en la personalidad del que se manifiesta, sino el por qué te haces tú cargo de ello. Es decir, claro. Vamos a ver, se supone que el libro revelado se supone que tú estás canalizando la información que tiene un ser o un espíritu o alguien sobrenatural, y tú estás haciendo meramente intermediario. A ti te llega el pensamiento, yo cojo en este caso la tablet y me pongo a escribir porque estoy recibiendo la información. Claro, eso luego puede ser un tocho de tamaño considerable que yo llevo una editorial. Entonces la editorial va a pactar unos derechos de autor con la persona que le llega el libro y va a firmar un contrato. Entonces normalmente, imagínate, aparece por ahí Jesús Ortega y dice, tengo este manuscrito, qué bonito, me parece maravilloso. He canalizado a Conan Doyle y... A eso voy. Es que hay tres formas diferentes que podrían plantearse y se han planteado ya. La primera sería la normal. Tú dices, es que lo he hecho yo, soy Jesús Ortega y es mío, vale. Entonces, lo que pasa luego le cuchicheas a Miguel al lado. Me la ha canalizado un espíritu que está en el más allá, en la quinta dimensión, y yo y me he quedado niquelado. Entonces, bueno, ya tienes una cuestión rara que tú mismo haces dudar a la gente, pero te pueden creer o no, pero a la editorial eso le da igual. Tú tienes tu DNI, tu nombre y tus derechos. Caso 2. Vas con el libro y dices, este libro no lo he hecho yo. Me lo ha canalizado un espíritu del planeta X. Dice, bueno, ¿y qué? Te va a contar la editorial. ¿Quiere usted publicarlo o no? Que me lo acaba de traer. ¿Es suyo o no? Dice, no, le he dicho que le ha dado un espíritu. ¿Pero esto se lo ha robado a alguien? ¿Le ha quitado a alguien? ¿Le ha engañado a alguien? No, pues entonces es suyo, punto. Está la parte tercera, que es cuando alguien reconoce que no es suyo, pero claro, pretende acogerse a las ventajas que tiene esa canalización, que en ocasiones puede ser muy compleja, muy larga en el tiempo, o que ni siquiera corresponde a la canalización a una sola persona. Ejemplo perfecto, el libro de Urantia y la fundación que lleva su edición, donde un libro canalizado y revelado está gestionado sus derechos por una fundación que gestiona los derechos de autor de un libro de seres que no son humanos. Es un caso un poco extraño. Entonces, claro, a la legislación, en este caso de derechos de autor, a la oficina, el equivalente a lo que sería aquí la Dirección General del Libro y la agencia del ISBN, le importa un pito el que lo que puedan decir si han sido espíritus o no. Para ellos es la fundación la propietaria del libro y la que tiene y gestiona los derechos. Cuidado, es que la fundación exige hacerlo. Con lo cual entramos en un elemento más. Es decir, nadie está reconociendo la autoría del libro, pero se están apropiando de la ventaja del libro, porque ellos dicen, no somos autores, pero... Exacto, está establecido un monopolio sobre una obra en la que tú simplemente has canalizado lo que ha dicho alguien del más allá. Y eso es un problema considerable porque no hay una persona real. Entonces lo que se dice allí tiene un problema. Imaginemos que la revelación contenida en los documentos atacara claramente, por ejemplo, derechos fundamentales o fuera, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ver, una alabanza al genocidio de un determinado pueblo. Entonces dije, bueno, es que no lo he hecho yo. A mí me lo ha dicho un espíritu que vive en el más allá y entonces yo soy inocente, no tengo nada que ver con esto. Entonces esto está generando cada vez más problemas porque el número de libros revelados es mucho más grande de lo que la gente se cree. Yo creo que es un género literario ya directamente. Y aparte de ser un género literario en crecimiento, permite, es una manera como otra cualquiera de intentar decir que tú no has dicho lo que en realidad has dicho. Pues de alguna forma vemos cómo esos problemas legales, digamos, y de justicia también se llevan al más allá a veces con cuestiones más mundanas. Pero llegados a este punto, es momento de las conclusiones. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Pues nos quedan pocos minutos, pero por supuesto, pues tenemos ganas de saber qué opináis de forma clara
a la pregunta que de alguna forma ha rondado este episodio tan especial del Colegio Invisible. Empiezo por ti, Miguel. ¿Piensas... Es que ya sé lo que vas a responder, pero bueno. ¿Piensas que pueden llegarnos informaciones reveladas y aparentemente desconocidas en nuestro plano del más allá hasta el punto de resolver ciertos crímenes? Sí, y brevemente te digo por qué. Si existen casos muy interesantes, y yo me he encontrado unos cuantos de estos en los que se aparecen esos fallecidos, el espíritu de algún fallecido que se presenta ante sus familiares o amigos para decirles dónde está un documento que está buscando la familia, o incluso, como en otro caso, dónde está una receta de cocina que toda la familia quería hacer y que nadie sabía dónde la había dejado la fallecida, y se presenta para decir, oye, está en tal sitio, en tal lugar, ahí dentro de tal libro está la receta de cocina y la encuentran. Si esto es así, ¿por qué no se pueden presentar para algo mucho más trascendente, que es apuntar al responsable de su asesinato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Juanjo, ¿tú qué opinas? Pues visto lo visto, no tengo muy claro que la justicia del más allá sea más ágil y más justa que la del más allá, que la del más acá, y tampoco tengo muy claro si los muertos siempre dicen la verdad. Carlos Canales, terminamos contigo esta ronda de conclusiones. Pues aparte de que lo segundo es cierto, porque me recuerda a lo de los historiadores, es decir, pero si es una fuente del siglo VI, ¿qué pasa? No se mentía en el siglo VI, se mentía igual que ahora. No, aparte de eso, yo sí creo que puede haber un tipo de contacto. Lo dejamos en la palabra sobrenatural, algo extraño y raro que se manifiesta de alguna forma en mensajes o comunicaciones. Sí, hay pruebas, yo creo, bastantes para pensar que existe. Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Y hoy, desde el Teatro Romea en Murcia, en el contexto del 10º Congreso Más Allá, mandamos, por supuesto, un abrazo a Laura Falcó, a Lorenzo Fernández Bueno, que muy pronto estarán en estos micrófonos de Onda Cero, pero por el momento nos corresponde a nosotros despedirnos. Así que, Miguel Pedrero, qué placer compartir micrófonos y misterios contigo aquí en Murcia. Igualmente, la verdad es que es un lujo compartir micro contigo, con Juanjo Sánchez Oro, con Carlos Canales, es un auténtico placer. Pues un abrazo, espero que hayas disfrutado del jueves. Muchísimo. Ya sabes que me encanta traer casos y además hemos escuchado unos cuantos que nos ha contado Antonio, que son espectaculares, que es lo que más me gusta, los casos, los testimonios, las historias en primera persona. Pues nada, en unos días, en la edición del martes, volvemos a escucharte. Un abrazo. Juanjo, como siempre, bueno, vosotros aquí en los jueves empezasteis con la guerra psíquica y ya vais aquí ganando terreno. Ya nos hemos infiltrado, ya nos... Oye, un placer, Juanjo. Igualmente, una maravilla. Y Carlos Canales, ¿qué decir? Que siempre se aprende. ¿Quién iba a decir que uno puede aprender de leyes y de justicia hablando del más allá? ¿Por qué no? Yo creo que la gente está decepcionada porque se han perdido el oráculo de Miguel. Bueno, eso el martes. Pero no puede ser, no, o sea, que no se les puede dar todo. Pues Carlos Canales, un placer. Y yo creo que, por supuesto, se merecen un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Murcia, por recibirnos con tanto cariño y tanta ilusión un año más. Hasta la próxima, nos escuchamos en Onda Cero.